Big Pyme. Preventa y la venta. En primer lugar, lo que haremos será cualificar la oportunidad. Para cualificar la oportunidad, antes de la visita al cliente, deberemos comprobar si el cliente tiene cobertura. Para ello, deberíamos conectarnos con nuestro ordenador a https://coberturaempresa.yastel.com y ahí normalizar la dirección del cliente. Es muy importante que en la dirección tengamos en cuenta todo el detalle de la dirección, si es un local, si es un bajo, porque estas características pueden dar lugar a equívocos posteriores, con lo cual es muy importante asegurar que la dirección es la correcta. Para poder acceder a esta página, previamente tenemos que tener dada la IP de alta, ya que esta página no está disponible para todo el mundo, con lo cual tendremos que tener la IP dada de alta en nuestro distribuidor para poder acceder a ella. En esta misma página tenemos la opción de hacer una especie de pre-scoring que lo lleva incorporado el propio CRM, que nos puede dar una orientación de si el cliente puede ser viable o no antes de empezar. Para el scoring lo único que necesitamos es el CIF, la razón social de la empresa, el apoderado y su DNI y un IAE aproximado de la empresa. Con esto nos puede dar un pre-scoring y podemos saber por dónde van los tiros, con lo cual es muy interesante previo a la visita el realizar estas gestiones. Cualificación del cliente. Cuando estamos cualificando el cliente para venderle una solución de Big Móvil, evidentemente va a ser un cliente que tenga necesidades de centralita. Clientes pueden tener necesidades de centralita porque ya tenían una y están en un momento de renovación o que ya ha llegado a su punto de obsolescencia y necesitan un cambio. En este momento es el momento adecuado para ofrecerle una centralita en la nube, como Big Pyme. Puede ser que la empresa haya crecido y necesite unas funcionalidades adicionales que no tenía antes, o puede ser que ya tuviera una centralita de la competencia. Esta centralita de la competencia puede ser o voz IP, por ejemplo, caso de Movistar, o tipo GSM, tipo voz móvil, caso como la oficina Vodafone. En cualquiera de los casos, Big va a hacer una solución que se adapte al cliente. ¿Por qué? Porque en Big vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Vamos a tener la solución sobre voz IP, vamos a tener la solución sobre móvil y vamos a poder combinar las dos. A nivel de oferta podemos adaptarnos a todo lo que el cliente necesite, con lo cual esto es una ventaja muy grande. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, dependiendo de dónde venga el cliente, va a tener una infraestructura de red u otra. Por eso decíamos que era importante saber si ya tenía una infraestructura de red o no. Y esto es lo que vamos a cualificar con un archivo que veremos luego, que se llama checklist. ¿Para qué vamos a usar el checklist? Fundamentalmente para vigilar que hemos tenido en cuenta algunas incompatibilidades que pudiera tener el producto y que tenemos en cuenta la infraestructura actual del cliente es compatible con el producto. El checklist nos va a guiar por una casuística de preguntas en las que vamos a asegurar de que no nos olvidamos de nada a la hora de ver qué es compatible y qué no es compatible con el cliente. Por ejemplo, el cliente pudiera tener un firewall o el cliente pudiera tener otras configuraciones que son incompatibles como la VLAN o el modo bridge, con lo cual tenemos que detectarlo antes de que le vendamos el servicio. En el caso de la numeración portada, actualmente la legislación hace que solo nos traigamos la que pedimos, con lo cual es muy importante también en la cualificación del cliente saber qué numeraciones portadas utiliza realmente o necesita. Es posible que haya líneas, numeraciones que no use, no aparezcan en factura, pero en realidad las necesita. Entonces es muy importante hacer un buen inventario de todas estas numeraciones para pedirlas en el momento de la portabilidad. A Big podemos pedir tanto portabilidad individual como múltiple de numeraciones fijas y no tiene límite, o sea, no podemos pedir prácticamente lo que queramos, como cabecera y como extensión. Adicionalmente a eso,
hay soluciones que tiene el cliente que puedan interferir a la hora de instalar tanto el BIG como otra solución, pero que tenemos que tener en cuenta, como los timbres o las aperturas de puerta, que normalmente van ligadas a una centralita física. ¿De acuerdo? Estos timbres o estas aperturas de puertas, para poder ser compatibles, tienen que estar autoalimentados, ya que el puerto que da analógico la solución de centralita BIG es un puerto que no va a trasladar mucha potencia de alimentación, con lo cual si necesitamos un timbre muy potente, muy fuerte en una fábrica, pues este timbre tiene que ir autoalimentado, porque si no es posible que no sea capaz de encenderlo, la solución BIG. Por eso es una de las cosas también a tener en cuenta. En cuanto a las alarmas o los TPVs, que son instalaciones que también nos podemos encontrar, es importante que la alarma, si es posible, no pase por el BIG, que vaya por una línea aparte independiente, y si no hubiera otra solución, que pudiera ser que la pudiéramos montar por GSM, ¿vale? Esta sería otra solución, ¿vale? Para que vaya por red móvil. Y si esto no fuera posible y se quisiera intentar utilizar el puerto analógico del router, esto se podría hacer, pero necesitamos tener un sistema de alimentación ininterrumpido, de tal manera que si se fuera la luz, siguiera funcionando el router, ¿vale? Esto es importante. Entonces siempre hay que evitar esta solución. Si no queda más remedio, es obligatorio utilizar un SAI a la hora de poner una alarma. En el caso del TPV nos ocurre algo similar. No queremos conectarlo a través del GSM porque puede que no sea compatible. Entonces la solución es pedirle al banco que nos lo pase a una solución de datos para que vaya por Wi-Fi, o a una solución GSM para que el propio TPV lleve una línea SIM, ¿vale? Para que podamos accederlo sin necesidad de que esté conectado al router del BIG. Teniendo en cuenta esto y haciendo el checklist, que lo veremos luego, tendremos cualificado al cliente y estaremos ya disponibles para poder elaborarle una oferta. Para elaborar la oferta tenemos el producto que se llama Signa, que es una firma virtual donde nosotros vamos a poder elegir todas las características que tenga el cliente, de líneas fijas, líneas móviles. Va a tener en cuenta la oferta del mes, y hay un vídeo explicativo de cómo se elabora una oferta de Signa, con lo cual no me voy a extender, pero es la herramienta que vamos a utilizar para poder elaborar y presentar la oferta al cliente. Una vez tenemos la oferta presentada, firmaremos también en Signa digitalmente esa oferta y capturaremos toda la información, de tal manera que tendremos la documentación, la firma del cliente, y podremos dar paso a la tramitación del cliente. Para esto también hay un vídeo disponible de cómo se firma el contrato en Signa. Adicionalmente a la plantilla de checklist que os he comentado y que luego veremos, también tenemos una plantilla de provisión. Esta plantilla de provisión, el objetivo que tiene es que toda la configuración que necesite el cliente para la centralita la tengamos disponible antes del día de la instalación. Antes hemos visto que íbamos a tener un checklist, luego lo veremos, que es un documento que se firma, que se debe realizar antes de la firma, y la plantilla de provisión, que es un documento que se realiza cuando ya hemos firmado. Porque aquí lo que vamos a preguntarle al cliente son cómo tiene configurada su centralita, cuántas extensiones tiene, qué numeración de extensiones tiene, si tiene grupos de salto o no, qué horarios. Todo eso se puede preconfigurar en una plantilla. Es bastante sencillo de configurar y es muy recomendable hacerlo. Es necesario rellenar al 100% la plantilla. Para nosotros diríamos que es muy recomendable rellenar al 100% la plantilla. No obstante, si por lo que fuera necesitáramos tramitarla sin tener toda la información completa, es posible. Hay unos campos obligatorios que no tenemos que dejar de rellenar, pero podríamos dejar para el final o para el día de la instalación alguna configuración. Nosotros opinamos que lo mejor es rellenarlo todo. En cualquier caso, todo lo que rellenemos aquí siempre se va a poder cambiar posteriormente, ¿de acuerdo? Pero la experiencia de cliente tenemos comprobado que mejora muchísimo cuando tenemos la plantilla
de provisión configurada. Para ayudarnos a la venta, también tenemos, tanto cara al cliente como cara a nosotros, mucha documentación y muchas presentaciones. En Descubre Orange sería la documentación que tenemos disponible para el comercial. Tenemos una presentación de producto, una presentación comercial, una descripción del producto, descripción de detalles concretos como la grabación de llamadas, preguntas frecuentes que han tenido otros compañeros y que están ahí dedicadas, vídeos comerciales. Tenemos mucha información que podemos repasar y podemos tener en el momento de la venta para apoyarnos a la hora de contar las ventajas y cómo cubrimos las necesidades del cliente con estas presentaciones. Adicionalmente, en la web, para el cliente, también tenemos mucha información. El cliente puede acceder a los manuales, a guías rápidas y a vídeos de primeros pasos de configuración, de cómo utilizar la aplicación, cómo instalar el Conecta en el móvil o el Conecta en el PC. Con lo cual que tanto a nivel comercial como a nivel cliente tenemos en la web información que nos va a ayudar a realizar la venta de una mejor manera. Ahora veremos el checklist y la plantilla de provisión. Gracias. En Descubre Orange podemos encontrar siempre la última versión del checklist. El checklist es un archivo Excel que nos ayudará tanto en la parte de preventa como en la parte de configuración. Se divide en dos partes. Como veis, aquí están diferenciados el checklist y lo que es la configuración. Una cosa la tendremos que hacer antes de vender para comprobar que el cliente es compatible con el producto, y la configuración la haremos ya después de la venta una vez firmado. Esto es lo normal. ¿Para qué es el checklist? Antes os hemos explicado que hay que verificar que es compatible la estructura del cliente y luego también alguna funcionalidad que no soporta el Big Pyme, hay que preguntarla para que no se nos olvide nada, ¿vale? Y para que tengamos presente en el momento de la venta que haya que buscar alternativas a esas opciones que a lo mejor pudiera ser con las que Big Pyme no fuera compatible. Simplemente tenemos que rellenar la fecha, datos de la empresa, datos del personal de contacto técnico. Esto es importante porque el contacto técnico no tiene por qué coincidir con la persona que firma, con el financiero, sino que tiene que ser la persona que conozca cómo es la estructura de la centralita actualmente, a la que se le pueda hacer preguntas sobre esto, y que es una persona que esté disponible, ¿vale? Que esté disponible. Por eso es importante poner el teléfono y también el email. La dirección de instalación, esto es recurrente, pero como podemos rellenar un checklist por cada sede, pedimos la dirección de instalación. Pedimos también datos del distribuidor y el nombre del comercial, porque en algunos casos se puede necesitar ponerse en contacto con el comercial. Entonces es importante que aquí esté el teléfono del comercial, no del back office del distribuidor, porque tenemos que saber bien exactamente si hay alguna duda que se le ha vendido directamente al cliente. En el caso de que sea multisede, aquí lo que habría que poner es sí, y aquí en la descripción, si fueran 2, 3 sedes, poner una sede de 3. Para identificar que va a haber 3 sedes y que esta es la primera, ¿vale? De esta manera, por el CIF identificaríamos que va a venir un multisede. Vamos al checklist de Big Pyme. Como os dais cuenta, toda la información de la parte de arriba se vuelve a copiar y entonces lo primero que nos dice es aspectos a tener en cuenta en la red del cliente. Hemos simplificado el checklist y hemos preferido, en vez de hacer una pregunta por cada ítem, hacer un recordatorio inicial de qué cosas tenemos que tener claras y luego preguntamos temas más concretos, ¿de acuerdo? Evidentemente, el cableado de la red del cliente, sabéis que hay cableados de categoría 5, categoría 5E o categoría 6, lo ideal es que sea 5E o 6, ya que el cable de categoría 5 tiene un tope de 100 megas. Entonces, en cuanto tengamos una solución de fibra, pues ya nos podemos pasar de esos 100 megas
y a evolución para el cliente que en algún momento quiera mejorar su velocidad, pues siempre es preferible que el cableado sea 5E o 6, ¿de acuerdo? Si no, se va a estrangular. Tenemos, igualmente, hay un tipo de terminal, que es el TP21, que solo es de 100 megas, con lo cual si vamos a meter vamos a conectar el ordenador detrás de ese terminal, vamos a estrangular la red, con lo cual es importante, siempre que se pueda, no prescribir, aunque es el más barato, ese terminal si vamos a conectar un ordenador detrás. Y sobre todo los inalámbricos voz IP, hay dos tipos de inalámbrico diferente, uno el que lleva base, que lleva antena por entendernos, y el que simplemente lleva una base que es un cargador. Bueno, pues tener en cuenta diferenciarlos, porque el que lleva base de antena, pues ese necesita un puerto Ethernet para enchufar, y el que lleva base cargador no lleva puerto Ethernet, pero sí necesita una alimentación para enchufar. Simplemente tenerlo claro. El switch del cliente es importante que tenga, y si no, la propia checklist nos va a decir que si necesita switch o no. Es importante que el switch sea moderno, sea 10, 100, 1 giga, igual que el cableado, para que podamos coger toda la potencia que tiene la fibra. Y las tomas eléctricas en los puestos no son realmente necesarias, porque los equipos son PoE, que esto es que toman la electricidad a través de la Ethernet, ¿vale? Pero el switch también tiene que serlo, que si no, no sería compatible, con lo cual estas cosas que a veces nos puede generar una incidencia en la instalación, pues hay que tenerlas claras. Una vez sabido esto, ¿vale? Lo que es importante es que elijamos qué tipo de sede tenemos. Aquí hay una característica, que es la sede móvil. La sede móvil, prácticamente, como no hay infraestructura de red a verificar, no es necesario rellenar tantas cosas. Si vamos a empezar por la sede móvil. Si ponemos una sede móvil, que por eso pone sede virtual, ya nos indica que no es necesario rellenar todo esto, ¿vale? Y que simplemente vamos a rellenar dos preguntas: multisim y portabilidad. Multisim, como sabéis, no es compatible con tarifa nativa, por lo que si decimos que sí, nos va a decir que no es compatible. Cuando estudiemos una multisim, hay que ver por qué necesita el cliente una multisim, para intentar adaptarnos a él. Si es una multisim de voz, lo podemos emular con funcionalidades de centralita. Si es una multisim de datos, al final lo que nos va a ocurrir es que es un tema más de precio. Habrá que analizar, habrá que darle una línea de datos y habrá que analizar la oferta en global, ¿vale? No solo el precio de la multisim. Tenedlo en cuenta. Siempre podemos personalizar el precio, ¿de acuerdo? Entonces, que no sea un inconveniente que el cliente quiera una multisim para vender el producto. Y en el caso de la portabilidad, como os he dicho antes, es importante tener en cuenta todas las numeraciones y que todas las numeraciones estén activas. A partir de ahí, si todo está de acuerdo, nos va a dar un OK, con lo cual el cliente sí cumple las condiciones mínimas para instalarse al servicio. En el caso de que tengamos una sede diferente a la virtual, ya sea ADSL, fibra 100 o fibra más de 100, os dais cuenta que el número máximo de puestos que soporta la modalidad centralita cambia. ¿Por qué? Porque no podemos poner más de, en el caso de la fibra, más de 45 puestos de voz, y en el caso de la DSL o de la fibra 100, más de 25 puestos de voz, ¿vale? Esto es algo que va a tener en cuenta el checklist y que nos va a guiar. Entonces, ¿qué nos va a preguntar? Que cuántos puestos voz IP de voz vamos a querer instalar. Pues vamos a suponer que queremos instalar 10 puestos. Y cuántos puestos fijos analógicos, ya sean para un fax físico o para otra solución analógica. Que sepáis que el VIC solo tiene la posibilidad de tener 2.
Con esto es más que suficiente porque normalmente el cliente conecta en un fax. Pero bueno, que sepáis que el límite es 2. Vamos a poner 1. También ocuparía para el máximo de canales. Y luego, si el cliente tiene otros equipos que necesita conectar, tened en cuenta que los terminales tienen 2 bocas. Quiero decir, yo puedo conectar el ordenador al teléfono y el teléfono a la red. Con lo cual, esos equipos no habría que meterlos aquí. Aquí habría que meter equipos que van aparte de los terminales, que no se enchufan a los terminales. Por ejemplo, pues, cámaras, impresoras, servidores. Pues vamos a decir que tenemos 5 más. Entonces, ¿qué nos dice el checklist? Pues el checklist lo que nos indica es que de momento, a nivel de compatibilidad de puestos, estamos bien. ¿Por qué? Porque puede soportar hasta 25 puestos de voz y le hemos dicho que tenemos 10 de voz IP y uno analógico, que son 11, con lo cual estaríamos dentro. Esta parte está verde, pero se pone una parte roja porque necesitamos un hub. ¿Por qué necesitamos un hub? Porque las bocas que tiene disponible el router son 3 y realmente necesitamos 12 más. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Pues tenemos que decir que el cliente va a tener un switch o lo va a comprar. ¿El cliente tiene ya uno instalado? Puede ser que no. Si fuera que no, habría que decirle que lo va a adquirir, ¿vale? Entonces, hay que decir que sí que lo va a adquirir y lo que habrá que decidir es si va a ser un 10, 100, 1000, un giga externo o interno, ¿vale? Si contrata un switch de Orange, no hay problema, ¿vale? Porque tenemos switches de 24 puertos, podemos conectar hasta 2 switches de 24, ¿vale? Y si lo compra externo, simplemente habría que indicarlo. Si lo va a comprar 10-100, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque no queremos que el cliente vaya a 100 megas. Queremos que vaya a más, ¿vale? Y que no estrangule ese hub la red. Ahora los hubs han bajado mucho de precio y ya es posible comprar uno muy completo por poco dinero. Con lo cual vamos a ofrecer este. Y luego vamos a tener más preguntas. Porque ya este cliente tiene red y entonces le vamos a hacer más preguntas. Por ejemplo, ¿este cliente tiene firewall o no? Si no tiene firewall, no hay problema. Si tuviera firewall, habría que indicar el teléfono del informático, en este caso. Antes habíamos visto que en el checklist habíamos puesto la figura del técnico. Puede coincidir o puede que no. El técnico es la persona que sabe cómo funciona la centralita, como son los grupos de salto, y en el caso de este de aquí, puede ser el mismo o puede ser que el cliente lo tenga subcontratado, tenga una informática subcontratada. Entonces tendremos que poner ahí la persona informática que sabe cómo funciona la red del cliente, no tanto la centralita, sino la red. Puede ser el mismo, puede ser que no. ¿Por qué? Porque nuestros equipos conectarán con él Manolo y que tenga el número 656. Esto sería. Entonces, ok, nos mira que lo hayamos puesto. Si no ponemos el nombre del técnico, no nos dejará continuar. Hay algunas cosas que son incompatibles. Por ejemplo, el modo bridge, que es poner el router como si no hubiera router, o la configuración de DNS reverse, que es que los clientes tengan un servidor de correo dentro de las instalaciones, con lo cual necesitan que la IP tenga resolución inversa, su dominio tenga resolución inversa. Esto no es compatible con BIG. Lo del DNS reverse cada vez es más raro porque las empresas utilizan todo lo que es los servidores de correo en la nube. La configuración de bridge puede ser que nos lo encontremos en algún cliente Telefónica. La limitación que tenemos aquí es que nos rompe la voz. Entonces, si tuviéramos que poner el router en modo bridge, nos rompería la voz, con lo cual no es compatible. Con lo cual hay que seleccionar que no, hay que preguntarlo evidentemente, y hay que seleccionar que no para que nos deje continuar. En el caso de la VLAN es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos que la red tome las IPs directamente del servidor de IPs del router y que solo haya una red.
si hay más de una red que sea separada físicamente por cableado, no virtualmente. Una VLAN es una red local virtual que programa el propio cliente, pero que podría generar incompatibilidades, con lo cual si el cliente quiere VLANs, vamos a decirle que no. Si necesita tener dos redes diferenciadas, lo que le vamos a pedir es que utilice cableados físicos separados, ¿de acuerdo? Con lo cual, si dijéramos que no, nos diría que es cabal, ¿vale? Con lo cual hay que decir que sí. Y el tema de la multisim y el tema de la portabilidad ya lo hemos visto cuando hemos hablado de la fija. Con lo cual, hasta aquí sería la parte de checklist. Ahora iremos a ver la parte de configuración BigPyme. Plantilla de configuración. Igual que tenemos en el mismo fichero la plantilla de checklist, en el mismo fichero tenemos la plantilla de configuración. Le damos al clic para que nos lleve a la pestaña de la plantilla de configuración y aquí nos va a copiar, igual que antes, todos los datos que ya teníamos metidos y tenemos que empezar a rellenar unas preguntas que son obligatorias. ¿Necesita configurar desvíos horarios noche? Estas preguntas son para ayudar a nuestros compañeros de provisión. Si necesitamos configurar desvíos según horario, modo día o noche, necesitaremos contratar la versión premium o una IVR. ¿Cuántos grupos de salto necesita? Pues necesitaré 3, 4, 5. Esto es necesario para provisionar las cabeceras necesarias para esta, ¿vale? Con lo cual es algo que es importante rellenar. ¿Cuántas cabeceras operadoras automáticas desea? Aquí hay que tener en cuenta que las IVR llevan coste. Entonces nosotros podemos tener una IVR sobre una línea, con lo cual pagaríamos una IVR. Esa IVR puede tener varios niveles, pero si tenemos dos IVRs, o sea, una IVR sobre una línea y otra IVR sobre otra línea, afectaría a coste, con lo cual tendría que estar reflejado en la oferta. Si lo ponemos en configuración va a estar mal, porque no la tendremos, con lo cual tenemos que asegurarnos que la hemos ofertado. Antes, ¿cuántas operadoras automáticas deseo? Una. ¿Y necesito configurar la cola de llamadas? Pues sí o no. Aquí nos está diciendo, esta plantilla, hay casos prácticos en Descubre Horas, con lo cual no es necesario tener que ahora repasemos todo. Sí que os voy a decir, muy importante, los 2 o 3 cosas interesantes, ¿no? La cabecera, aquí podemos escribir, si la conocemos, cabecera 1. Si no conociéramos la cabecera porque fuera nueva, aquí tendríamos que indicar nueva. Si no fuera nueva, que tenemos un teléfono, pues podríamos indicar el 9123456, por ejemplo. De tal manera que ya vamos dando la numeración que queremos asignar y en la configuración que nos haga el equipo de asesoría ya nos lo va a poner bien. Locución de bienvenida pues está incluida sin coste y luego si hay fuera del horario necesitamos funcionalidad premium, que era la pregunta que teníamos arriba, con lo cual aquí podemos decir el DDI sobre el que aplica la cabecera. En el caso de que fuera nueva pondríamos cabecera 1 y en el caso de que ya sea existente podríamos poner la numeración. Aquí podríamos activar la locución de bienvenida, activar la locución de horario, etc. Podríamos decir que queremos grabación de llamadas o no. Esto también afecta a precio, con lo cual lo hemos tenido que contratar anteriormente. Y luego, simplemente a nivel general, un vistazo. Puestos fijos, aquí lo que tendremos que decir es el tipo de puesto que queremos, donde elegimos el tipo de puesto, elegimos aquí la numeración nueva otra vez o DDI. Entonces aquí podríamos poner otra vez el 91123456 o poner nuevo. Y ya en cada línea podríamos poner si queremos la opción recepcionistas, qué numeración queremos salir a la red pública, por ejemplo, si quiero salir con el cabecera o quiero salir con el mío, si va a querer alguna tarifa plana hay que ponerlo aquí, grabación de llamadas si lo vamos a utilizar, si necesitamos el buzón activado, etc. Para todos los puestos fijos. En el caso de los puestos móviles nos ocurriría igual. Aquí lo que vamos a indicar, el puesto móvil que queremos, puede ser GCU, Communicator o Softphone. Ya hemos hablado de ellos en otra parte de la formación. Puesto móvil GCU y aquí podemos hacer lo mismo. Podemos poner un puesto nuevo o un puesto portado. Las numeraciones de puestos móviles, aquí lo que tenemos que indicar es la parte fija, porque esto es una centralita fija. Yo ya sé que el móvil va a tener una numeración móvil. Esto lo hago en otra parte. Aquí lo que voy a poner es si asocio un fijo al móvil, portado o nuevo, con lo cual este nuevo será un fijo portado y este
Otro móvil GCU será otro portado, que será un 91 324 567 8. Otra numeración diferente. Pero siempre fija, porque esta es una centralita fija. Y a partir de aquí, ¿qué? Pues podemos decir qué tarifa móvil va a llevar asociada, si es una solución personalizada, Centrex o Big, otro tipo de tarifa, el móvil asociado, la grabación, si queremos grabación de llamadas o no. Y luego esto es nuevo, si necesita aviso de llamadas si no disponible. Esto es una configuración que se hace, esto en realidad es un desvío, para que podamos recibir mensajes cuando estemos fuera de cobertura, que es incompatible con otros desvíos. Hay que tenerlo en cuenta. Si lo seleccionamos, si el cliente vuelve a hacer otro desvío, lo perderá, lo tendrá que volver a pedir. ¿De acuerdo? Y luego, en la parte última, tendremos los grupos de salto, donde pondremos, aquí tenemos el nombre del grupo y la distribución que queremos. Esta distribución está aquí marcada, circular, regular, instantánea, uniforme. Diremos qué cabecera, cuál es la cabecera del grupo de salto, ¿vale? Que podría ser un número que tenemos por allí o un número tal. Y luego las extensiones, que las extensiones las podríamos nombrar 5001, 5001, 5002. Hay ejemplos para esto, ¿de acuerdo? Y podríamos rellenar todo. Tendríamos el IVR más ACV, que en caso de que lo quisiéramos tendríamos que decir que sí. Aquí rellenaríamos todos los datos que necesitamos del IVR y las acciones que hacen cuando están fuera de la oficina y las numeraciones configurables del IVR. Si marca el 0, marca el 1, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si marca el 0 o marca el 1? Pues va a haber una locución, etc. Todo esto, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es que esté ya preparado para que la gente de provisión tenga solo que ejecutar. La cola también, en la cola vamos a tener diferentes acciones, si la cola está llena, si se supera el tiempo, algunos teléfonos, etcétera, ¿vale? Esto es muy sencillo de rellenar, ¿de acuerdo? Entonces merece la pena rellenar. Hay 3 ejemplos en Descubridor de cómo se rellena esta plantilla. Yo creo que merece la pena rellenarla. Bienvenidos a este nuevo vídeo del itinerario formativo de Signa. En él vamos a realizar la oferta de un Big Pyme. Comenzaremos creando la oferta. En este caso lo vamos a realizar a través de Signa Web. Recuerda que son los mismos pasos vía web que a través de la tablet con nuestra app. Primero accederemos a Signa Web a través de la página que vemos en pantalla, con nuestros usuarios y contraseñas. A continuación clicaremos en Entrar. Una vez dentro de Signa, clicamos en Crear oferta. Nos aparecen las plantillas y elegimos en este caso la plantilla sin límites captación. Comenzaremos en descripción poniéndole nombre a nuestra oferta. Y empezaremos a rellenar los datos del cliente, razón social, CIF, dirección, código postal, provincia, población, móvil, email, etc. A continuación rellenaremos los datos del contacto y finalmente rellenaremos los datos del comercial. Veamos ahora la operación. La operación se compone de un Big Pyme con 6 puestos fijos, uno de los cuales es inalámbrico, locución de bienvenida, SVA u operadora automática, switch de 8 puertos y 2 líneas de cabecera. En la parte móvil contamos con 14 líneas móviles, 7 líneas ilimitadas con 5 GB, 5 líneas ilimitadas con 12 GB y las 2 líneas restantes con llamadas ilimitadas. Una vez completados, iremos a la parte de móvil. Primero seleccionamos la tarifa clicando sobre el desplegable y aquí seleccionaremos la tarifa que corresponde. En este caso es una solución personalizada Centrex. A continuación agruparemos las líneas. Las agruparemos por tarifas y terminales. Clicamos en móvil 1 y comenzaremos introduciendo el primer grupo de líneas. Clicando a la derecha del número de líneas sobre el símbolo más, marcaremos el número de ellas. En este caso son 7 líneas, de las cuales 6 son portadas, que al marcarlas nos habilitará la casilla de operador móvil de origen. Seleccionamos el que corresponda y pasamos a elegir el tipo de línea clicando en su desplegable, en este caso ilimitada de 5 GB. Continuaremos seleccionando la condición del terminal que corresponda, clicando también en su desplegable, en este caso terminal subvencionado. Continuaremos con el segundo grupo. Clicaremos en el más situado a la derecha del grupo 1 y nos abre el grupo 2. Este se compone de 5 líneas, de las cuales 5 son portadas. Seleccionamos el operador donante, el tipo de línea, en este caso ilimitado de 12 GB, y la condición del terminal, que también es subvencionado. Seguimos con el tercer grupo, que se compone de 2 líneas, ambas portadas,
Seleccionamos el operador donante, el tipo de línea, en este caso tarifa infinita, y también el terminal subvencionado. Una vez tenemos los 3 grupos creados, a continuación nos vamos al apartado de Big Pyme. Comenzaremos rellenando el campo de sede. Si tuviéramos varias sedes, esto nos sirve para identificarlas y especificar lo que lleva cada una de ellas por separado. En este caso solo vamos a tener una sede. Continuaremos marcando el tipo de acceso. En este caso es una fibra indirecta simétrica de 500 megas. El cliente quiere varios puestos fijos, en este caso son 5 puestos básicos T40G y un puesto inalámbrico Gealink W53. El cliente también quiere GCU en todas sus líneas. Recuerda que las líneas móviles que le habíamos dado de alta son 14. Además lleva 2 números de cabecera que marcaremos y también lleva locución de bienvenida, por lo cual marcamos su casilla correspondiente, lo mismo que la de SVA, operadora automática, y el switch de 8 puertos que también quiere el cliente. Una vez completada, vamos a ver el resumen. En la parte móvil podemos ver las 14 líneas móviles contratadas, 13 de las cuales son portadas. En productos a contratar, en la parte total fijo más móvil, vemos las cantidades resultantes a pagar por el cliente. En este caso nuestra oferta total es de 360 euros. A continuación guardamos nuestra oferta y ya hemos terminado con Signa Web. Recuerda que a través de Signa Web solo podemos avanzar hasta el borrador de la oferta. En el próximo vídeo presentaremos la oferta y avanzaremos hasta la firma desde la app con nuestra tablet o Chromebook. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. Bienvenidos a este nuevo vídeo del itinerario formativo de Signa. Continuaremos con la oferta del Big Pyme que comenzamos en el vídeo anterior. En el primer vídeo creamos el borrador a través de Signa Web y ahora pasaremos a presentar la oferta a través de la app con nuestra tablet. Comencemos. En este vídeo vamos a ver los pasos que llevará nuestra oferta desde donde la dejamos en el vídeo anterior como borrador. Comenzaremos presentando la oferta a nuestro cliente. A continuación prepararemos el contrato capturando o anexando la documentación necesaria. Continuaremos introduciendo los datos finales de la operación que nos falten por introducir y acabaremos firmando la misma. Una vez hemos recuperado la oferta, vamos a pasar a presentarla. Lo primero que haremos es pulsar la caja con los puntos suspensivos situados a la derecha. Esto abrirá una ventana emergente con todas las acciones que podemos realizar con ella. Comenzaremos primero por presentar la oferta. Introduciremos el email de la persona a la que queremos presentar la oferta. A continuación pulsaremos en aceptar y se generará un PDF que será enviado por correo electrónico. Una vez haya sido enviado, automáticamente la oferta cambiará al estado de presentada. Ahora continuaremos con la captura de la documentación obligatoria. Primero pincharemos en capturar documentos obligatorios. Seleccionaremos escrituras y esto nos abrirá un menú donde podemos elegir entre tomar una foto para capturar la imagen o si ya la tuviéramos, seleccionar una imagen de la galería o seleccionar un PDF. En este caso ya la tenemos, así que marcamos la opción de seleccionar un PDF. Seleccionamos el archivo y lo enviaremos. A continuación seleccionaremos documento bancario. También tenemos dicho documento en PDF y lo adjuntaremos también de la misma manera. Por último seleccionaremos el CIF que también tenemos y otra vez lo volveremos a adjuntar como PDF. Una vez subidas todas, observamos que en la parte derecha nos aparecen los checks que nos indican que la subida ha sido correcta. Vemos que la oferta ahora ha cambiado a estado de preparación de contrato. Pasemos ahora a la recogida del DNI. Clicaremos primero en capturar DNI. A continuación clicamos en DOI de la persona. Aquí podemos tomar la foto o si ya tuviéramos la imagen, seleccionarla de la galería. En este caso vamos a realizar la foto. Primero por una cara y luego por la otra. El DNI podremos subirlo hasta 3 veces. Si a la tercera vez no lo detectara el programa, nos dejará continuar, pero será marcado como pendiente de revisión manual. Por otro lado, si el DNI fuera falso o tuviera algún tipo de problema, la operación sería cancelada automáticamente. A continuación vamos a terminar de completar los datos del contrato. Lo primero que iremos completando serán los datos del apoderado de la empresa. Nombre, apellidos y DNI. Recuerda siempre revisar todos los datos que vamos introduciendo para evitar errores.
Continuamos con la domiciliación. Ponemos primero una referencia, por ejemplo Orange, y a continuación introducimos el número de cuenta bancaria. Ahora vamos a introducir los datos del donante de las líneas móviles. En este caso es el mismo cliente, así que introduciremos el nombre de la empresa, el CIF, nombre y apellidos del apoderado, su NIF, y a continuación seleccionaremos el operador donante. A continuación, en el apartado de datos del contrato nos viene en donde podremos marcar si el cliente quiere bloquear algo: roaming, llamadas internacionales, líneas 900, etc. Vamos a comenzar ya con las líneas móviles. Hay que completar las líneas una por una, indicando primero si es portada o no, en cuyo caso debemos indicar el número de cada una de las líneas portadas. Es muy importante, hay que indicar el número de todas. Si la línea no es portada, no marcamos la casilla y obviamente no indicaremos ningún tipo de número. Recuerda, al colocar las líneas portadas y sus números, que ésta coincida con la tarifa del cliente, si es una limitada de 5 GB, de 12 o la que hayamos elegido para el caso. Tras meter las líneas móviles, ahora entraremos en la configuración de Big Pyme. Vamos a completar los siguientes datos: cuenta bancaria, datos del donante, operador donante, nuestros feed, sedes, dirección de instalación, dirección de envío, que puede ser distinta, cabeceras, puestos fijos y puestos móviles. Una vez hemos introducido las líneas móviles, en este caso eran 14 líneas móviles, pasamos a las fijas de Big Pyme. Nos vuelve a pedir el número de cuenta bancaria, los datos del donante, que en este caso es el mismo, el operador donante, y a continuación nos pedirá el código de cuenta canal. Aquí deberemos de indicar nuestro SFIT. Si fuese un organismo de administraciones públicas marcaríamos esta opción, y si tuviera más de una sede marcaríamos esta. Ahora pasaremos a indicar las direcciones de instalación del Big Pyme y la de envío de los equipos. En este caso es la misma dirección y por tanto la deberemos de rellenar 2 veces. Vayamos ahora con las cabeceras del Big Pyme. El cliente nos había pedido 2 cabeceras, así que introduciremos el número fijo de cada una de ellas. Vemos cómo nos indica a la derecha la sede a la que pertenecen. En este caso solo hay una sede y nos indican directamente qué sede es. Recuerda que en caso de tener varias sedes debemos de marcar a cuál pertenecen. Esto es muy importante para evitar confusiones de teléfonos en sedes que no corresponden. En la parte inferior veremos datos puestos fijos. Aquí es donde aparecen los puestos fijos que marcamos anteriormente en nuestra operación. Podríamos indicar si quisiéramos asociar un número fijo a alguno de ellos, introduciendo el número, y a continuación si quiere contratar un puesto communicator marcaríamos la casilla del mismo, o un software de recepcionista, grabación de llamadas, alguna tarifa plana adicional, etc. Justo debajo tenemos los puestos móviles. Aquí indicaremos si quiere el cliente asociar un número fijo a algún puesto móvil o si quisiera contratar la grabación de llamadas. Ya hemos terminado de introducir todos los datos de la parte del Big Pyme, así que ahora clicaremos en finalizar para guardar todos los datos. Ya tenemos la oferta terminada. Ahora vemos que ha pasado el estado a pendiente de firma y el cliente ya la puede firmar. Clicamos en el menú de los puntos suspensivos, volvemos a clicar en firmar y esto nos cargará el contrato en pantalla para que lo firme el cliente en nuestra tablet. Esperamos que este vídeo haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y buenas ventas. En este apartado vamos a detallar los pasos a seguir para la contratación de Big Pyme y que son necesarios para que se inicie la provisión del servicio. Se trata de la tramitación del pedido por parte del distribuidor, habitualmente el back office, y la verificación por parte del departamento de activaciones Orange. Una vez recogida toda la documentación, la oferta, el contrato, la factura en caso de que tengamos numeración portada, etc., se abre un proyecto en la consola de activaciones para su tramitación. ¿Para qué utilizamos la consola en el caso de Big Pyme? Tiene 2 finalidades principales. Una es tratar un único proyecto con visión global y otra es coordinar la activación del fijo y el móvil. Para tratar el proyecto de forma global tenemos, por un lado, un único preproceso convergente. Si tenemos que pasar scoring o si tenemos que revisar contratos, todo esto lo vamos a hacer de manera conjunta.
Otro de los puntos es coordinar las tareas entre las distintas áreas, porque el proyecto pasa por diferentes estados y cada estado es tratado por un área específica de la compañía, pues autorizaciones para el caso del scoring, activaciones móvil, activaciones fijo, provisión. A través de la consola vamos a tener un flujo de estados que permite que el proyecto vaya fluyendo. Otra de las funcionalidades que tenemos son los informes, porque la consola nos permite sacar informes con el estado de nuestros proyectos en marcha. Y por otro lado, también la consola sirve para comunicarse o para la comunicación entre activaciones y los distribuidores. Como hemos dicho, otra de las tareas que nos facilita la consola es la coordinación de activación fijo-móvil. Existen dos posibilidades: que el distribuidor decida tramitar primero la parte fija. ¿Por qué querríamos hacerlo así? Pues, por ejemplo, para evitar packs rotos con la parte del móvil ya provisionada y cuando ya hemos entregado los terminales. Otra de las casuísticas es evitar problemas en la portabilidad de los números MCO. Por ejemplo, cuando hacemos una portabilidad desde Vodafone y nos queremos traer una dupla MFO, tanto el fijo como el móvil, siempre debemos portar primero el fijo para evitar que se pierda. Otra de las opciones es que el distribuidor solicite primero la parte móvil. En este caso, primero se activaría con solución RPV o óptima RPV o solución personalizada RPV, y después sería un cambio de tarifa una vez provisionada la parte fija. Hay que tener en cuenta que las líneas móviles Centres, o bien las tarifas Optima Big o solución personalizada Centres, no tienen los servicios adicionales, no tendrían buzón de voz o capacidad de hacer desvíos, etc., hasta que no se activa la parte fija con los puestos móviles. Es por eso, por lo que en el caso de tener que activar primero el móvil, tenga que ser con tarifa RPV y posteriormente reposicionar. En la consola se han ido incluyendo funcionalidades para facilitar las gestiones tanto por parte del distribuidor como por parte de operaciones. Las últimas novedades han sido, por un lado, incluir un email de notificaciones adicional. Las notificaciones hasta ahora llegaban al email del usuario de consola, pero es verdad que en muchos distribuidores hay un usuario de consola pero varios tramitadores. Entonces, en este caso, a partir de ahora, por cada proyecto, podemos añadir un email adicional para notificaciones, para que así llegue al tramitador concreto las notificaciones específicas de un proyecto. También se ha añadido un campo para informar de la oferta de origen. Esto es muy interesante para las migraciones de clientes de cartera que cambian de producto dentro de Orange. Por ejemplo, clientes que tienen Oficina Plus o Conecta Pyme y lo estamos pasando o migrando a Avia. Otro de los checks incluidos es el check multisede para poder avisar que estamos tramitando un proyecto multisede. Y ya por último hemos añadido la fecha de portabilidad. Con este campo desde provisión podrán informar al distribuidor de la fecha en la que se va a aportar la numeración fija. ¿Cómo sería por tanto la tramitación de un cliente nuevo con las dos opciones que hemos comentado, ¿no? Activar primero el fijo o activar primero el móvil? Si quisiéramos activar primero el fijo, lo que tenemos que hacer es abrir un proyecto en la consola de activaciones donde adjuntaremos la oferta y el contrato en Signa firmado digitalmente, la hoja de activación rápida, la JAR, con el detalle para que puedan activar las líneas móviles con tarifa Optima Big Pibe o solución personalizada Centres. Hay que incluir el checklist y la plantilla de provisión, esto es obligatorio en todos los proyectos de Centres. También las facturas del operador donante en caso de que tengamos portabilidad de fijo. Y muy importante, en el campo comentarios siempre tenemos que incluir todas las explicaciones que podamos del proyecto. En el caso de uso que hemos comentado anteriormente, cuando hagamos portabilidades de un MFO de Vodafone, hay un caso concreto y es que si los MFOs están asociados a líneas móviles puras con terminal móvil y los vamos a migrar a Big también como líneas móviles puras, no como un puesto fijo, en el caso de que migráramos pues, un MFO de una línea móvil a un puesto fijo no tendríamos problemas, pero si lo hacemos de una línea móvil a una línea móvil y primero nos estamos trayendo el MFO, hasta que se complete la portabilidad de las líneas móviles, las llamadas que entren a este MFO no se podrán entregar porque no tenemos la línea móvil todavía con nosotros. Entonces, en este intervalo lo que podemos hacer es solicitar a asesoría que configuren un desvío de este MFO, que sería un DDI asociado al puesto. Otro de los casos es activar primero el móvil. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Para clientes que quieran disfrutar cuanto antes del servicio móvil, ¿no? Sin tener que esperar a que se active el fijo, que habitualmente tiene tiempos de provisión más largos. Pues lo primero que tendríamos que hacer es activar el móvil
con la tarifa RPV a través de ARPA o ALCE, como lo hacemos habitualmente. Una vez que tengamos el móvil portado o dado de alta, tendríamos que tramitar el proyecto de BIG por la consola de activaciones. En este caso tenemos que adjuntar la oferta y el contrato de Signa firmado digitalmente, como anteriormente. Aquí también vamos a firmar directamente con tarifa óptima BIG desde el principio, porque en la oferta hemos incluido una cláusula donde ya indicamos que si el cliente quiere activar primero el móvil, se lo vamos a activar con tarifa RPV. Y una vez que hayamos instalado el fijo, le vamos a reposicionar, le vamos a cambiar de tarifa. En la consola de activaciones tenemos que incluir también la hoja de reposicionamiento para el cambio de tarifa, aunque no es necesario que esta hoja esté firmada por el cliente, porque ya tenemos la cláusula que hemos comentado anteriormente en la oferta inicial. Tenemos que incluir, como siempre, el checklist y la plantilla de provisión, las facturas del operador donante, y en el campo comentarios, en este caso, pues tenemos que indicar que se trata de un cliente convergente, que previamente ya le hemos activado la tarifa móvil y aquí lo que pedimos es el reposicionamiento. En este apartado vamos a detallar los pasos a seguir para la contratación de Big PIME, que son necesarios para que se inicie la provisión del servicio. Además de las tramitaciones de clientes nuevos, podemos tener también diferentes casuísticas con clientes de cartera. Podríamos tener clientes de cartera que ya tengan el móvil con nosotros y contraten un servicio Big PIME nuevo, o podemos tener clientes de cartera que ya tengan BIG y quieran ampliar. En el caso de clientes de cartera que ya tengan móvil contratado, podría ser un cliente solo móvil con o sin Oficina Plus, o un cliente que tenga móvil y además tenga un Conecta Pyme que estemos migrando a BIG. En estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que también abrir un proyecto en consola y en este caso adjuntar, por un lado, la oferta y el contrato de Signa firmado digitalmente, como en los casos anteriores. Si es un cliente que quiere hacer un cambio de tarifa, si tiene óptima RPV y quiere cambiar a óptima BIG, tenemos que adjuntar la hoja de reposicionamiento o cambio de tarifa. Tiene que estar firmada por el cliente. Como siempre, el checklist y la plantilla de provisión, las facturas, y en el campo comentarios es muy importante explicar que estamos migrando al cliente o bien de Oficina Plus o bien de Conecta Pyme si es el caso. ¿Por qué es importante? El tratamiento de estos clientes va a llevar un tratamiento específico y el proceso de baja del producto origen de Oficina Plus o de Conecta Pyme se va a orquestar también desde operaciones. Por eso es importante que ellos sepan que estos clientes vienen de ahí. En el caso concreto de Conecta Pyme, si lo que estamos haciendo es una migración con portabilidad, la numeración que teníamos en Conecta Pyme nos la queremos traer a BIG, no es necesario solicitar la baja porque el propio proceso de portabilidad va a lanzar la baja del servicio. Pero si no tenemos portabilidad, que puede darse el caso, que queramos migrar el servicio, pero no queramos mantener la numeración que teníamos en Conecta Pyme porque el cliente no la esté usando, en ese caso, si no queremos mantener el Conecta y lo queremos dar de baja, hay que solicitar la baja del servicio. Otro de los casos que hablamos son los clientes de cartera que ya tienen BIG. Aquí podríamos tener diferentes casos de uso. Podemos querer ampliar puestos fijos adicionales en un cliente que ya tiene Big PIME. Podemos querer ampliar puestos móviles adicionales. O podemos querer ampliar con puestos móviles en un cliente que tenía Big PIME pero solo tenía puestos fijos. En estos casos, ¿qué hacemos? Pues abrimos un proyecto en consola donde adjuntamos el contrato de ampliación de puestos. En este caso no es Signa, es un anexo en PDF, ¿vale? Tendremos que escanearlo y enviarlo firmado. En caso de clientes que contraten nuevas líneas móviles, si son óptima Big PIME, pues hay que adjuntar la JAR, la hoja de activación rápida. En caso de clientes que tengan móvil y quieran hacer un cambio de tarifa, por ejemplo pasar de óptima RPV a óptima BIG, pues aquí tenemos que incluir la hoja de reposicionamiento, esta vez también firmada por el cliente. Y como siempre en el campo comentarios, incluir la explicación del proyecto. Otra de las casuísticas que podemos tener son tramitación de clientes multisede. En este caso, el DHO tendrá que lanzar a través de consola un proyecto por cada sede, marcando en toda la sede el nuevo identificador multisede, tanto en consola como en el checklist. Todas las sedes, esto es una novedad, se pueden lanzar al mismo tiempo en consola, aunque hay que tener en cuenta o hay que recordar que en el sistema, en el CRM, siempre es necesario que primero se haya provisionado una primera sede para poder lanzar el resto.
Activaciones es quien se va a encargar de esperar a que la primera sede esté provisionada y lanzar las demás, pero es importante que lo sepamos porque en consola veremos que una primera sede avanza y el resto están paradas, es por esto. En el campo comentarios de consola pues tenemos que aportar toda la información que sea relevante. ¿Qué es relevante? Pues indicar el número de sedes y tanto el número de la sede como el número total de sedes del proyecto. Por ejemplo, si tenemos un proyecto con 3 sedes, pues podemos decir que se trata de la sede 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Otro punto importante, si el cliente tiene alguna preferencia en que alguna de las sedes sea la primera, por cualquier cosa, porque le corre más prisa, por lo que sea, y el comercial lo conoce, pues esta información la puede indicar en consola para que así tanto desde activaciones como desde provisión fijo lo conozcan. Una vez tramitado el pedido, la siguiente fase es la fase de verificación. ¿Qué acciones se realizan en esta fase de verificación? Pues lo primero que hacemos es validar toda la documentación, tanto la que está en el formulario de consola, los campos que rellenamos en consola, como los ficheros que adjuntamos. Vamos a comprobar que el contrato, la oferta y el checklist tengan coherencia. Si hay incoherencias entre la oferta y el contrato, siempre prevalece el contrato, ¿vale? Pero en todo caso será un motivo de rechazo. Primero porque nosotros o en activaciones no pueden saber qué es lo que realmente quiere el cliente, si lo que pone en un lado o lo que pone en el otro. Y segundo porque el cliente en realidad tiene que firmar tanto la oferta, donde está el resumen económico, como el contrato, que al final son las condiciones contractuales. Otra de las cosas que se chequea durante la fase de verificación es el scoring, tanto de fijo como de móvil. Si hubiera algún problema con el scoring, se escala directamente a autorizaciones y desde autorizaciones nos pueden pedir que aportemos alguna información adicional. Otra de las cosas que hacemos en la fase de verificación es la llamada de validación con el cliente. Aquí se va a comprobar sobre todo la dirección de instalación y también se van a chequear los ítems del contrato, para ver un poco que el cliente está conforme con todo. Por último, otra de las cosas que vamos a hacer es, cuando hayamos chequeado la dirección de instalación con el cliente, chequearemos también que la cobertura de fijo es la correcta. Una vez todo esto esté validado y verificado, pasaremos a grabar el proyecto en el sistema, en el CRM. En este punto es posible que al grabar el proyecto vuelva a saltar scoring. Esto puede pasar por alguna incidencia en el sistema o porque el tiempo de validación haya sido muy largo y el scoring decao en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Pues desde activaciones vuelven a escalar a autorizaciones. Este proceso puede tardar entre 24 y 48. Para que la validación y la verificación fluya lo más rápidamente posible, si tuviéramos alguna casuística específica que nos hayan validado o bien desde ventas o bien desde marketing, esta validación debe adjuntarse a la consola al principio del proyecto. Junto con toda la documentación que hemos comentado, pues subimos también a consola el mail donde tengamos el OK de marketing o de ventas. Otro punto importante es que la oferta y el contrato deben venir siempre firmados digitalmente a través de Signa. Hay una única excepción y es cuando tengamos algún proyecto con condiciones especiales que se haya tenido que realizar con Pricing Tool. En este caso, adjuntaremos la Pricing Tool y el contrato en formato PDF. A través de consola podemos conocer en qué fase se encuentra nuestro proyecto. Para hacer un seguimiento específico de la provisión del fijo, que suele ser la que más tiempo lleva en provisionar, más que el móvil, tenemos también disponible el cuadro de mando de provisión. Como novedad importante, tanto en la consola como en el cuadro de mando de provisión se incluye la fecha de portabilidad del fijo, para que el comercial la conozca. Esta fecha se informa cuando se acuerda con el cliente, no antes, ¿vale? Al cliente, durante el proceso de provisión, luego lo vamos a ver en detalle, se le hace una llamada para confirmar la fecha de portabilidad. Una vez que el cliente acepta esta fecha, está de acuerdo con ella, es cuando se refleja tanto en la consola como en el cuadro de mando. ¿Cuáles son los estados que tenemos en consola? Son los estados por los que va a pasar el proyecto. Vamos a tener la fase de preproceso, que es la que hemos estado contando ahora, donde vamos a validar la documentación, la cobertura del fijo, el scoring. Otra de las fases es la activación del fijo, que es la que viene a continuación. Aquí vamos a tener todo lo que comprende activaciones y provisión fijo. La siguiente será activaciones móviles. Vamos a tener otra fase que es pendiente del DHO. Esta fase es cuando
Desde cualquiera de las áreas, bien desde autorizaciones, activaciones o desde provisión, necesitan solicitar información o documentación adicional de DHO. Al pasar a este estado, se envía una notificación al distribuidor de manera automática. Es muy importante que un proyecto pendiente de DHO no puede estar más de 7 días. Si pasan 7 días sin contestación, el proyecto automáticamente se cancela. ¿Cuáles son los dos últimos estados que podemos tener? Pues podemos tener un proyecto cancelado por diferentes casuísticas, que hemos comentado de que esté más de 7 días sin respuesta, o porque la cobertura de fijo haya dado un KO definitivo, o porque el scoring haya dado un KO definitivo. En estos casos, el proyecto se cancela. Por último, podemos tener el proyecto finalizado, que es cuando ha pasado por el resto de estados y ha finalizado de manera correcta. En todos los estados, preproceso, activación fijo, activación móvil, incluso proyecto cancelado, podemos tener subestados. En el siguiente vídeo vamos a mostrar cómo se tramita a través de consola el alta de servicios de Big Pyme. Lo vamos a hacer con un cliente nuevo con líneas móviles. Para ello accedemos a consola. Una vez dentro pulsamos en la opción de nueva petición. Aparecen dos opciones: Pyme para altas de tarifas óptimas RPV o soluciones personalizadas y Centrex para tramitar el servicio de Big Pyme. Pulsamos sobre la opción Centrex y se habilitan nuevos campos a completar. Primero, el número de contrato Centrex, que es el número de oferta que aparece en Signa. En datos petición, indicamos qué tipo de gestión vamos a hacer. Alta para altas nuevas de Big Pyme, ampliación si el cliente ya tiene activo el servicio y quiere añadir puestos fijos o móviles, y sede Big Móvil. Pulsamos en alta para iniciar un proceso de activación nuevo. Más abajo informamos si el fijo viene de portabilidad y también el número de puestos fijos. Respecto a las líneas móviles, en función de su procedencia, lo dejamos reflejado de la siguiente manera: altas con líneas nuevas con tarifa Centrex, altas con líneas portadas con tarifa Centrex, activación de puestos móviles de terceros con tarifa no Centrex, cambio de tarifa desde RPV a Centrex. Este último sería el caso de clientes en que hayamos portado los móviles con tarifa RPV antes que el fijo y ahora queramos reposicionarle. En el siguiente apartado indicaremos la tarifa móvil, si se trata de óptimas o personalizadas, siempre con la opción Centrex para Big Pyme. Seguimos completando la información, ahora con los datos del cliente. En primer lugar, el tipo y número de NIF CIF, el nombre del cliente, el SFIF móvil del comercial y el código fijo de distribuidor. En otros datos dejamos reflejada la dirección del fijo y marcamos si lleva locuciones o si es una oferta anti-SAP Movistar. Tenemos un campo de observaciones para dejar una breve descripción del proyecto y aspectos relevantes para la activación del servicio. Finalmente, añadimos toda la documentación pulsando en Adjuntar archivo. Los documentos que hay que aportar son la hoja de checklists, la hoja de activación rápida, la oferta y contrato de Signa firmado digitalmente. Estos documentos deben seleccionarse a la vez, ya que el sistema no permite subirlos de uno en uno. En documentación adjunta nos aparecerán como ficheros los documentos subidos. A continuación, pulsamos en el botón de Generar solicitud de activación móvil y hemos acabado el alta. Podemos consultar el ticket de alta, pulsando en la opción de consolas Activaciones móviles. El sistema nos muestra los tickets generados, pudiendo comprobar que los proyectos de Big Pyme vienen con el tipo de servicio Centrex. También nos indica la fecha de creación y el estado en que se encuentra. Si entramos dentro del ticket, consultaremos diversa información, como la que aparece en la bandeja de entrada, con comentarios de las gestiones que se van realizando. O en la pestaña de acciones, donde tenemos la posibilidad de adjuntar documentación adicional y dejar comentarios ante peticiones intermedias que nos puedan hacer otros departamentos. La pestaña de adjuntos nos muestra toda la documentación subida en el proyecto.
De este modo dejamos registrado en consola un proyecto de alta de BigPyme. Una vez grabado el proyecto en CRM, comenzaremos con la fase de provisión. Esta fase engloba la provisión del fijo, la activación del móvil y el cierre del proyecto o entrega del servicio. Para cada proyecto existe un gestor de provisión dedicado o GPD que coordinará el end-to-end, estas tres fases, y que va a velar por la buena marcha del proyecto. ¿Qué actividades realiza o cuáles son las funciones del GPD? Lo primero que hará el gestor al coger un proyecto es presentarse al cliente, indicándole que él va a ser la persona de referencia en Orange durante la provisión del servicio. Además, le va a explicar o recordar, porque idealmente el comercial ya debe habérselo contado antes, el proceso de provisión que aplica en su caso, dependiendo del tipo de fibra que le vayamos a instalar. Otra de las tareas en este punto es revisar la plantilla de configuración que el distribuidor ha adjuntado en la consola, para tratar de asegurar que tenemos toda la información necesaria para configurar correctamente la centralita. En caso de que detecte que falte información relevante, pues hablará con el cliente para completarla. Otra de las labores del GPD es comunicar al cliente los retrasos o bloqueos durante la provisión. Por ejemplo, si hay alguna incidencia en sistemas, si hay problemas con la cometida de fibra, en definitiva algo que haga que el proyecto se retrase sustancialmente. El GPD también va a ser quien informe al cliente de la fecha de portabilidad. Es posible que al cliente esta fecha no le venga bien o no le cuadre por diferentes motivos. Entonces, en estos casos, el GPD se encargará de realizar los cambios necesarios, cancelar y volver a solicitar la portabilidad. Una vez provisionado el fijo y realizada la portabilidad, revisa que todo esté correcto y envía al cliente toda la información del servicio, pues el welcome pack y el detalle de la configuración final. Ahora viene el punto más novedoso, porque el GPD va a realizar la entrega del servicio una vez activada la parte móvil. Entonces, lo primero que va a hacer es revisar con el cliente que los móviles estén correctamente activados, vuelve a revisar la configuración de la centralita. Como además han pasado un par de días desde que se le instaló el fijo al cliente, es posible que en estos días el cliente tenga dudas nuevas, entonces va a resolver esas dudas en ese momento, y solo en este punto, cuando tengamos el ok de que toda la parte de móvil está completa y funcionando y que toda la parte de fijo está completa y funcionando, se hará la entrega del servicio. Es importante recalcar que la figura del GPD es una figura de cara al cliente, es una figura para el cliente. Aún así, es verdad que muchos de nuestros clientes delegan en el distribuidor. Entonces, pues el GPD también podrá comunicarse con el distribuidor a través del portal del DHO. Hemos dicho que el primer paso es la provisión del fijo. De manera general, la provisión del fijo incluye, por un lado, la instalación de la fibra, el router y los terminales. Esto se hará en una primera visita. Por otro lado, la portabilidad de la numeración fija. Esto lo haremos en una segunda visita. Y por último, la configuración y puesta en marcha de la centralita. Esto lo hacemos entre la primera y la segunda visita. Hay cosas que podemos dejar configuradas en la primera visita y hay cosas, el detalle fino, que tendremos que perfilar en la segunda visita, en la visita de portabilidad. Para estas tareas hay diferentes perfiles o personas que intervienen. Tenemos por un lado el técnico instalador, que es el que se desplaza a la sede del cliente y que se va a encargar de la instalación física del servicio, ¿no? Pues hará la tirada de fibra, instalará el router y los terminales y realizará todas las pruebas de funcionamiento que deben realizarse estando en la sede. Además del técnico instalador, tenemos el agente de provisión. El agente de provisión es un agente en remoto, está en plataforma y se va a encargar, por un lado, de configurar la centralita en base a la plantilla de configuración que rellenó el comercial y que validó posteriormente el gestor.
va a tratar de configurar todo lo posible, lo máximo posible, previamente al día de la portabilidad. El agente de provisión también se encarga de realizar las pruebas de la portabilidad del fijo para asegurar que se reciben y se emiten llamadas sin ningún problema. El día de la portabilidad se va a encargar de revisar y finalizar la configuración de la centralita. Si hemos podido configurar lo máximo posible porque teníamos mucha información en la plantilla el primer día, pues en el día de la portabilidad tendremos poquitas cosas que hacer. Si teníamos poca información en la plantilla, es posible que el día de la portabilidad tengamos muchas cosas que configurar. Esta configuración la realiza el agente de provisión conjuntamente con el técnico que está en la sede y que puede hablar con el cliente, incluso con el distribuidor en caso de que el comercial se desplace a la sede el día de la instalación o el día de la portabilidad. Más en detalle, este es el flujo de instalación del fijo. Tenemos dos casos, dependiendo de si se trata de fibra propia o fibra indirecta, fibra NEVA. La diferencia es que en el caso de NEVA, la instalación de la fibra la realiza el técnico de Movistar. En este caso tenemos una visita más. En el caso de fibra propia, ya en la primera visita instalamos la fibra, el router y los terminales. En ambos casos, si no hay portabilidad de la numeración fija, la instalación acabaría aquí. Si hay portabilidad, que es lo más habitual, se programa la portabilidad a 5 días. Se valida esta fecha con el cliente y el día de la portabilidad vuelve el técnico a la sede del cliente para dejar ya el servicio perfectamente funcionando. ¿Qué cosas es importante conocer o tener en cuenta aquí? Por un lado, la instalación de los terminales. En la medida de lo posible, el instalador va a tratar de colocar el router y los terminales en su posición final, pero es verdad que no siempre es posible. En muchos casos, el cliente reaprovecha el cableado interior. Entonces, los terminales no podemos dejarlos instalados porque el cliente tiene los terminales de su anterior servicio todavía funcionando y van a seguir funcionando hasta el día de la portabilidad. En estos casos, el instalador se pone de acuerdo con el cliente y deja los terminales, pues puede ser en sus cajas otra vez, puede dejarlos en un armario para que molesten lo menos posible, o incluso podría dejarlos en su posición final al lado del terminal actual que está utilizando el cliente, ¿vale? Esto se acuerda entre el instalador y el cliente. La preconfiguración de la centralita, pues como hemos comentado, el agente que atiende al técnico revisa la plantilla de configuración y va a tratar de configurar todo lo posible antes del día de la porta, ¿vale? Cuanta más información tengamos en la plantilla, más podrá dejar configurado en este momento. La configuración final de la centralita, ¿cuándo se hace? Bueno, pues hemos dicho, el técnico siempre asiste el día de la portabilidad, llama a plataforma y el agente termina la configuración de la centralita. Según las indicaciones del cliente en ese momento, las indicaciones de la plantilla, es verdad que desde que se rellenó la plantilla de provisión hasta el día de la porta pueden haber pasado 10-15 días y puede haber requerimientos del cliente que hayan cambiado porque han cambiado cosas en su negocio o porque tiene otro punto de vista, se lo ha pensado mejor, puede haber cambios en ese momento. Temas que tenemos que tener en cuenta sobre la instalación del acceso o qué problemas podemos encontrarnos y cómo se abordan, cómo se resuelven. Lo primero de todo, en empresas siempre solicitamos a los instaladores, tanto propios como de Movistar, que den de alta un acceso nuevo, es decir, tienen prohibido reaprovechar el cableado anterior, sobre todo porque podemos dejar al cliente sin servicio. En caso de que algún técnico reutilice la acometida, si es un técnico propio, volvemos a enviar la casa del cliente para que lo solucione. Si es un técnico de Movistar, esta gestión puede alargarse porque normalmente requiere escalados, ¿vale? Nosotros vamos a abrir incidencia con Movistar, tienen que pasar 24 horas, pasadas esas 24 horas podemos escalarla al primer nivel, tenemos que esperar otras 24 horas para volver a escalarla al segundo nivel y así sucesivamente. Por lo que bueno, la gestión podría llegar a alargarse hasta una semana. ¿Qué otros temas pueden ocurrir cuando la instalación es por parte de Movistar? ¿Vale? Después del técnico instala el acceso y cuando va nuestro técnico a instalar el router y los terminales, el técnico de Orange, puede encontrar que el PTRO o bien no tenga suficiente potencia, o que la ONT no sincronice.
¿qué hacemos en este caso? Pues el técnico comunica a plataforma y desde plataforma se abre incidencia Movistar. En este caso, estas incidencias suelen resolverse en 24 horas. Aquí Movistar suele ser rápido. Si no se resolviera en 24 horas, pues hay que empezar con el proceso de escalado. Primero pasar por nivel 1, 24 horas nivel 2, 24 horas nivel 3. Desde provisión, siempre y cada día se hace seguimiento de todas las incidencias que tenemos con Movistar y se reclaman. ¿Qué cosas podrían pasar con la instalación de fibra cuando se trata de fibra propia, ¿no? con Orange? De manera general, los técnicos de Orange tienen orden de instalar siempre la fibra en la medida de lo posible y tratar de salvar cualquier impedimento. Pero es verdad que hay en ocasiones, por temas de la comunidad, por naves industriales por donde no podemos pasar la fibra, hay veces que es imposible. Entonces, en estos casos, se traslada al cliente vía el DHO para tratar de buscar la mejor manera de terminar la instalación. Cosas que nos pueden pasar una vez que la fibra ya está instalada. Podría ocurrirnos que la ONT no sincronizara, como en el caso de Movistar. ¿Qué hará nuestro técnico en este caso? Pues va a tratar de resetear la ONT, va a colocar otra ONT, pero si nada de esto funciona, lo siguiente es escalar a red, abrir incidencia con red y escalar. Este escalado suele tardar entre 24 y 48 horas. Otro problema que nos podemos encontrar es que la CTO o bien no alcance o bien no tenga suficiente potencia. En estos casos, desde plataforma van a intentar hacer un cambio de CTO, cambiar el puerto, pero si no es posible, igual que en el caso anterior teníamos que escalar a red, ahora tenemos que escalar a planta externa. En este punto, el técnico que está en casa del cliente no puede hacer nada, no hay nada que pueda hacer para solventarlo. Hay que escalar a planta externa, el escalado, igual que en el caso de red, suele tardar entre 24 y 48. Si se demora más, pudiera ser por algún problema de cobertura, que hubiera que hacer algún tramo nuevo o que incluso la instalación se nos caiga porque definitivamente no tengamos cobertura en esa sede. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta sobre la portabilidad del fijo en BigPyme? ¿Por qué solicitamos la factura del operador donante? Cuando hemos hablado en el apartado de tramitación, cuando tramitábamos cualquier servicio BigPyme, siempre pedimos una factura del operador donante. ¿Por qué la pedimos? Los agentes que graban la portabilidad conocen las facturas del resto de operadores y saben qué tipo de portabilidad tenemos que solicitar, múltiple o individual, de acuerdo a esta factura. Por eso, si tenemos la factura desde el principio, es más fácil que acertemos pidiendo la portabilidad correcta desde el principio. Un tema muy importante, ¿por qué debemos indicar todas las numeraciones que queremos portar? Anteriormente, nosotros podíamos solicitar la portabilidad del cabecera y portando el cabecera, trayéndonos el cabecera, arrastrábamos el resto de numeración que estuviera ligada a este cabecera. Esto ha cambiado desde el año pasado, la normativa, la regulación ha cambiado y ahora solo nos vamos a traer la numeración que estemos solicitando en la portabilidad. Si queremos traernos un cabecera y 5 numeraciones adicionales, en la solicitud de portabilidad que hagamos al operador donante tenemos que indicar este cabecera y estas 5 numeraciones adicionales. En caso contrario, no nos las vamos a traer porque ya no arrastramos. ¿Cuál es el proceso de portabilidad? Bueno, en BigPyme las portabilidades se piden a 5 días. Instalamos el acceso, cuando el acceso está instalado y funcionando, solicitamos la portabilidad a más 5 días. Así está configurado el sistema y esto nos permite organizar correctamente la visita al instalador, que va a ir siempre el día de la portabilidad. La respuesta a una solicitud de portabilidad siempre nos la dan al día siguiente, aproximadamente a las 3:30. En esta respuesta o bien nos aceptan la portabilidad o bien nos la rechazan. Si nos la aceptan, lo siguiente que hacemos es llamar al cliente para confirmar esta fecha. En el caso de que nos la rechacen, lo que tenemos que hacer es revisar el motivo, si es porque hay alguna numeración incorrecta, el CIF es incorrecto, la portabilidad la hemos lanzado múltiple y tenía que ser individual, y volvemos a relanzarla. Al día siguiente nos vuelve a llegar otra vez una contestación de aceptación o de rechazo. En general, la portabilidad suele tardar entre 5 y 6 días laborables. Si sobrepasa este tiempo es porque estamos tratando de que el operador donante nos acepte la portabilidad. Hemos tenido que relanzar y estamos otra vez esperando respuesta. Como en el caso de las incidencias a Movistar o a planta externa o a red,
Las portabilidades se revisan diariamente y diariamente se tratan. Una vez finalizada la provisión del fijo, instalado el acceso, el router, los terminales y hecha la portabilidad del fijo, el siguiente paso es la activación del móvil. Dependiendo de cómo se ha tramitado el proyecto de BIG, tendremos ahora unas acciones u otras. Si recordáis, en el capítulo de tramitación decíamos que podíamos tramitar para que se activara primero el fijo o podemos tramitar para que se active primero el móvil. Si hemos tramitado para que se active primero el fijo, en este punto lo que va a hacer Activaciones Móviles es lanzar o bien las portabilidades o bien las altas nuevas de las líneas móviles. Si por el contrario lo que hicimos fue o tramitamos para que primero se activara el móvil y después el fijo, lo que hizo el comercial es activar el móvil con tarifa RPV. En este momento lo que va a hacer Activaciones Móviles es reposicionar o cambiar de tarifa, es decir, pasar de RPV a Big Pyme. En ambos casos, en esta fase es donde se configuran los puestos móviles dentro de la centralita, es decir, donde se realiza la asociación de fijo y móvil. Posteriormente a la activación del móvil, el gestor de proyecto, el GPD, va a encargarse de realizar la entrega del servicio. Entonces, ¿qué va a hacer en esta fase junto con el cliente? Va a revisar que todos los móviles estén correctamente activados y funcionando. Va a repasar de nuevo toda la provisión con el cliente. Si en este punto el cliente quisiera realizar algún cambio de última hora, podría hacerlo. El GPD pondrá en contacto al cliente con el equipo técnico para modificar la configuración. Va a resolver todas las dudas que al cliente le surjan durante estos primeros días. Y va a hacer referencia de nuevo a toda la documentación que ya le ha mandado, al Welcome Pack, a los manuales. Además, en este punto, y es muy importante, le comentará al cliente que a partir de ahora el servicio queda entregado y que cualquier duda o incidencia que tenga con el servicio tiene que ponerse en contacto con la atención al cliente en el 1471. ¿Cuáles son los tiempos estimados en cada una de las fases del proyecto donde interviene operaciones? Inicialmente teníamos una fase de verificación o validación de los contratos. Esto debería tardar 1 como máximo 2 días si toda la documentación es correcta. Luego tendríamos la provisión del fijo. En este caso tenemos una media de 10 días naturales para fibra propia y 20 días naturales para NEVA. Tenemos en el servicio en Big Pyme una tasa de efectividad del 90%, que es de las más altas de la compañía. A continuación de la provisión del móvil tendríamos la activación de la parte móvil. Dependiendo de lo que hagamos, si se trata de una alta nueva, tardaríamos en torno a un día laborable, una portabilidad 2-3 días y un cambio de tarifa también un día. Una vez activada también la parte móvil, para la entrega del servicio, la llamada del gestor personal al cliente pues debería de realizarse en torno a 1 día, 2 días posteriores a la activación del móvil. Este es el detalle de las comunicaciones que se envían al cliente durante el proceso de instalación del servicio. Es interesante que el comercial las conozca por si el cliente le pregunta alguna duda. Como hemos comentado, al inicio del todo el gestor le va a enviar al cliente el proceso de instalación de la parte fija, ¿no? con un poco los pasos que se van a seguir, las visitas, etc. Una vez que está finalizada la instalación del servicio fijo en la sede, el cliente va a recibir 3 emails. Un email que es automático, donde van a estar las claves de acceso al servicio para el portal web y para la aplicación Conecta. Y 2 emails que son manuales, los envía el gestor. Uno, el Welcome Pack, donde va a tener toda la información de la documentación relativa al servicio, por los manuales, donde puede descargarse la aplicación Conecta, cuál es el teléfono y el horario de atención al cliente. Y otro mail con el detalle de la configuración. Entonces, por cada uno de los puestos pues vamos a indicar la numeración larga, la extensión corta y el tipo de terminal. Como hemos comentado, una vez entregado el servicio por parte de provisión, el GPD concluye su tarea y el servicio pasa a estar provisionado. A partir de aquí,
Para cualquier gestión posterior que el cliente necesite hacer relativa al servicio, debe ponerse en contacto con atención al cliente en el 1471. Si se trata de temas comerciales, pues queremos contratar nuevos puestos o nuevos servicios, o queremos dar baja de algún puesto, o tenemos alguna duda con la factura, queremos hacer un cambio de titular, ¿vale? Para todo esto nos van a atender en la plataforma de atención. Si tenemos temas técnicos, queremos reconfigurar nuestra centralita sin que ello implique contrataciones nuevas, contrataciones adicionales, tenemos dudas o tenemos alguna incidencia con el servicio, para eso tenemos que contactar con el grupo de soporte centralita. Lo podemos hacer vía 1471 o de manera directa, a través del correo asesor.centralita@orange.com o a través de un teléfono 900 que tenemos habilitado. Para temas comerciales, es verdad que el cliente, además de llamar al 1471, puede ponerse en contacto con su distribuidor habitual. En caso de que el cliente contacte con el distribuidor para temas de postventa, ¿cómo y dónde debe tramitarlo el distribuidor? Como explicamos en la fase de tramitación, si se trata de dar de alta sedes nuevas, aunque sea un cliente que ya tenga BID, o puestos nuevos en un cliente ya de BID, esto lo tramitaremos a través de la consola de activaciones. Si lo que queremos dar de alta son servicios adicionales SVAs, pues por ejemplo, activar una operadora automática, la grabación de llamadas, contratar el software recepcionista, cualquiera de estas cosas, bonos, tarifas adicionales, numeraciones adicionales, todo esto se tramita por Atenco, adjuntando el contrato de ampliación específico. En el caso de que queramos dar de baja o de que el cliente quiera dar de baja algún puesto, esto se podría tramitar por Atenco, pero si el cliente quiere dar de baja la totalidad de una sede, dar el servicio totalmente de baja, debe ser el cliente quien llame directamente al 1471. Como hemos dicho, para los cambios de configuración o dudas de funcionamiento, el cliente puede contactar con el soporte técnico a través del 1471 o a través de mail o teléfono. Pero tenemos una novedad, y es que en caso de que el cliente solicite estos cambios de configuración a su distribuidor, se ha habilitado un formulario a través del portal del DHO para que el distribuidor haga llegar estas peticiones directamente al grupo de soporte. Y así podamos diferenciar en soporte qué peticiones vienen directamente de un cliente o qué peticiones vienen a través de un distribuidor. Cuando hacemos solicitud de configuraciones por teléfono, si son configuraciones sencillas nos las van a hacer al momento, pero si son configuraciones más complejas nos van a pedir que se las enviemos por mail, ¿vale? Esto es porque el asesor tiene que estar un tiempo configurando en la plataforma de BrowSoft y no debemos tener al cliente en línea durante mucho tiempo, y además enviar las configuraciones o esas solicitudes a través de email o a través del formulario en el portal del DHO lo que va a hacer es evitar malinterpretaciones que podemos hacer más fácilmente por teléfono. Para incidencias técnicas siempre pedimos que sea el cliente el que llame, porque o en su defecto el distribuidor, pero estando en casa del cliente, porque es verdad que desde soporte van a pedir que se hagan una serie de pruebas para las que necesitamos estar in situ en casa del cliente.